Buenas tardes a todos. Aunque estoy un poquito nervioso, estoy agradecido del Señor por la oportunidad de predicarles el Evangelio en esta tarde. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Gracias. Mientras lo buscan, me gustaría contarles que hace un par de semanas nos juntamos con un grupo de amigos y entre conversa y conversa salió la pregunta: ¿tú has salido en la tele alguna vez? ¿Has salido a lo mejor en las noticias? Y uno de los chiquillos que estaba ahí nos contaba que sí, él salió en una entrevista una vez y lo buscamos en YouTube. Este chiquillo no se sentía muy cómodo con eso, así que bueno, lo sacamos. Pero me gustaría plantearles la pregunta: ¿ustedes han salido en la tele alguna vez? Y si ustedes tuvieran que salir en la tele hoy día, a lo mejor si, no sé, los grabaran, los entrevistaran, ¿le dirían a los demás? ¿Les mandarían a lo mejor el video o tratarían de esconderlo así como que esto nunca hubiera pasado? Hoy día me gustaría predicarles las buenas noticias de salvación y aquí ustedes salen y yo salgo también. Leamos entonces en 1 Corintios el capítulo 15 y el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hasta aquí por el momento. Entonces, aquí tenemos las buenas noticias acerca del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y estas buenas noticias son maravillosas, pero llevan dentro de sí una mala noticia. Entonces, no sé ustedes, pero cuando a mí me preguntan la típica, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál primero? Yo siempre elijo la mala, porque a lo mejor con la buena me podría sacar el buen sabor de boca después de haber recibido la mala. Así que veamos la mala noticia primero. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados. Y ahí es donde estamos cada uno de nosotros. La verdad es que el concepto de pecado es algo que se está dejando bastante de lado en nuestra cultura en estos tiempos. Antes, a lo mejor, era una idea que estaba más extendida entre la gente, pero hoy día ni siquiera para chistes se menciona. Y si se menciona, es solamente para cosas bastante graves. Pero el pecado es una idea muy importante en el Evangelio. ¿Y qué es pecado a todo esto? La Biblia nos da la definición, solo se lo leo. En 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere y, por supuesto, lo que Él tiene derecho a exigirnos. Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño, Él es el Señor de todo y Él puede hacer y deshacer como Él quiere y pedirnos lo que Él quiere. Es su derecho. Y sin embargo, nosotros, ante su ley, la hemos rechazado y le hemos muchas veces dado la espalda. ¿Quién de nosotros podría decir que nunca ha mentido, que nunca ha hecho nada en contra de la voluntad de Dios? ¿No es verdad que nadie? Puede que la mayoría de los que estamos aquí nunca hayamos ido a la cárcel, por ejemplo. Pero no deja de ser cierto que todos nosotros hemos pecado, y hemos pecado muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Una manera también de entender el pecado es lo que tenemos en Romanos, el capítulo 1. Y aquí sí les voy a pedir que me acompañen. Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Y también el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Parece a veces increíble pensar que estos versículos, estas cartas se escribieron hace casi 2000 años, pero siguen siendo bastante vigentes. Me gustaría centrarme en el versículo 28. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esa en realidad es la historia de toda la humanidad. Todos nosotros hemos seguido nuestro propio camino, le hemos dado la espalda a Dios, no lo tuvimos en cuenta. Esa fue la historia de nuestros primeros padres también. Nos cuenta la Escritura, la mayoría conoce la historia, ¿verdad? El Señor puso a Adán y Eva en el huerto de Edén con una única prohibición. Pueden comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él van a morir. Pero luego, ¿qué hace la mujer y el hombre? Exactamente eso. No tienen en cuenta a Dios y toman del fruto, seducidos por la idea de que van a llegar a ser como Dios, que van a llegar a alcanzar sabiduría, o en otras palabras, que dándole ellos la espalda a Dios, van a poder conseguir un estado mejor, de mayor felicidad que el que tenían junto a Dios. Le dieron la espalda y no tomaron en cuenta a Dios. Y en realidad esa es la historia de todas las generaciones de la humanidad y esa es la historia de nuestra generación también. Nuestra cultura se está alejando de Dios cada vez más y nos estamos volviendo súper obsesionados con nosotros mismos. Todo gira en torno a nosotros, todo gira en torno a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo deseo. Pueden verlo en el cine, por decir algo. ¿No es cierto? Las películas que nos parecen más satisfactorias son aquellas en las que el personaje principal aprende algo, ¿no es cierto? Pasa de punto A a punto B, cambia y aprende alguna lección en el camino. Y por lo general esas lecciones son transmitidas como el mensaje de la película, ¿verdad? Y muchas veces estos mensajes que giran en torno, sigue tu corazón, cumple tus sueños, tú eres lo más grande, tú eres suficiente, tú puedes. Pero ¿y Dios? ¿Y lo que Dios quiere para nosotros? ¿La voluntad de Dios, la ley de Dios? ¿Qué lugar de importancia le estamos dando? ¿No es cierto que muy poco o nada? Eso también es verdad con la autoayuda. Y las redes sociales están llenas de esto, ¿no es cierto? Sigue tus sueños, tú eres lo más importante. Vamos. Pero ¿y Dios? ¿No es cierto que nos estamos centrando tanto en nosotros mismos y para usar un lenguaje bíblico nos estamos apartando cada quien por su propio camino? Y así es como, apartados por nuestros caminos, eso nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros deseamos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere y ahí es cuando pecamos y ahí es cuando morimos. Porque ¿qué dijo el Señor a Adán y Eva? El día que coman del huerto van a morir. Y eso es lo que ha ocurrido. No fue inmediata la muerte del cuerpo, pero sí la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Adán y Eva tenían en un principio una comunión con Dios, una relación estrecha, cercana, pero producto del pecado, producto de romper la voluntad de Dios, como leíamos, de cometer infracción de la ley de Dios, murieron y fueron separados de Dios. Pero la muerte espiritual y sus consecuencias terribles no terminan ahí. Me gustaría también leer en 2 Tesalonicenses el capítulo 1, para que veamos la gravedad de lo que implica la muerte eterna, la muerte espiritual. 2 Tesalonicenses, el capítulo 1. Y el versículo 7. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a creyentes que están sufriendo persecución. Y empieza, 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira qué fuerte es lo que tenemos aquí. Los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los que continúan en sus pecados, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, es decir, separados, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos nosotros hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados. Pero si esto continúa así, y si llega a venir el Señor Jesús o a nosotros morir en este estado de pecado, dice, sufriremos pena de eterna perdición y estaremos separados de Dios para siempre. Quiero que le tomen el peso a eso. Imagínense lo que significaría estar separados de Dios, la fuente de todo bien, la fuente de todo amor, nuestro Creador, separados para siempre. Es algo realmente seria la situación que estamos. Son noticias realmente malas. Pero las noticias no terminan aquí. Volvamos a 1 Corintios, el capítulo 15, por favor. Para continuar, porque la noticia dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, está el pecado y trae muerte. Y ahí leemos Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias sean dadas a Dios por eso. Él no nos dejó así en ese estado. Podría habernos desechado, podría habernos ignorado como una creación echada a perder que no tiene vuelta. Pero el Señor nos amó. Y que dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para comprender qué tiene que ver la muerte de Cristo con nuestros pecados, deberíamos ir a las Escrituras, como nos está diciendo aquí. Así que, a riesgo de ir de un versículo para otro, veamos Isaías 53, y aquí nos vamos a quedar. Isaías, el capítulo 53. Cuando en la transmisión de estas buenas noticias al principio se habla de las Escrituras, se refiere a las Escrituras que tenían en ese momento el apóstol Pablo, los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, y la iglesia primitiva. En el principio no tenían el Nuevo Testamento. Así que cuando hablan de las Escrituras se refieren al Antiguo, a pasajes como el que vamos a ver ahora, que se calcula que fue escrito unos 700 años antes de la venida del Señor. Entonces, leamos en Isaías el capítulo 53 y el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el versículo 6 tenemos lo que habíamos estado conversando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y cada uno de nosotros, alejados de Dios, hemos elegido diferentes caminos, diferentes cosas que atraen, que seducen nuestros corazones para separarnos de Dios. Y así es como llegamos al pecado, a la infracción de la ley de Dios. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado lleva un castigo en sí. Nosotros
nos hemos alejado de la voluntad de Dios y esta infracción merece un castigo. Dios no perdona de a gratis, pero tenemos en Él, en el Señor Jesús, nuestra salvación, porque Él llevó nuestro castigo. Jehová, dice el versículo 6, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y también el versículo 5 nos habla de esto. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros, al pecar, morimos y nos convertimos en enemigos de Dios, pero nos dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que merecía nuestro pecado, el Señor lo llevó en la cruz. El Señor es el único hombre que ha sido inocente, que nunca ha pecado, que ha sido perfectamente santo, que nunca ha infringido la ley. Y solamente Él podría llevar nuestro pecado para asignarnos a nosotros su santidad. De tal manera que Él, dice la Escritura, es hecho pecado y nosotros recibimos su santidad. Es como si nunca hubiéramos pecado. Así es como Dios nos ve por Él, por el Señor Jesús. ¿No les parece una razón para agradecer las tremendas noticias que el Señor nos da y la salvación que Él nos ofrece? ¿No les parece grande el amor de Dios en ofrecernos este intercambio, como cantábamos, glorioso intercambio? Y dice, les leo Juan el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor, qué grande amor es el que Dios nos ha dado, pero no es para todos esta salvación. Esta salvación se ofrece, estas buenas noticias se anuncian a todos, pero no todos son salvos automáticamente por la muerte del Señor. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solamente para las personas que creen, que reciben de una manera intensamente personal el sacrificio del Señor por ellos. Porque es posible que algunos que están aquí tengan una fe o una creencia en estas cosas, en estas buenas noticias de salvación, pero que en el fondo sea algo alejado para ellos. ¿Podrá ser tu caso quizás? ¿Podrá ser que tú digas, bueno, sí, Jesús vino, Jesús hace 2000 años anduvo por la tierra, murió, puede ser que haya resucitado, pero la fe que salva es una fe personal. ¿Puedes tú decir, como diría el apóstol Pablo, acerca de Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí? Solamente de esa manera es que se puede recibir la salvación. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que puedas reconocerlo en nuestra oración, que puedas poner tu fe en el Señor Jesús de esa manera profundamente personal, que te arrepientas de los pecados que has cometido, como todos nosotros lo hemos cometido, y que recibas al Señor como Salvador personal. Pero las buenas noticias continúan. Esa no es toda la historia. Y les leo, sin irnos de Isaías, 1 Corintios 15 otra vez. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La sepultura del Señor puede parecer algo trivial, pero en el fondo es importante porque eso nos da la seguridad de que el Señor Jesús efectivamente entregó la vida. No es que se haya desmayado, no es que se haya desvanecido, es que efectivamente Él murió por nosotros y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso también estaba escrito. Podemos leer de su sepultura aquí en Isaías 53, el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Y tenemos también su resurrección en el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es muy bello este versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya dado la vida, cuando haya muerto, verá linaje y vivirá por largos días, una vida eterna después de la muerte. Y esto nos habla de un Salvador, pero no un Salvador derrotado, no un Salvador que a lo mejor murió como mártir o murió una muerte heroica, pero ahí quedó todo. No, Él resucitó, Él venció, Él es victorioso y verá linaje, dice. Verá, dice el versículo 11, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahí nuevamente están los creyentes. Y ahí podrías estar tú, amigo que nos acompañas hoy día, si recibes al Señor de manera personal, si pones tu fe en Él, vas a ser parte del fruto, del producto, de las bendiciones que vienen después de la aflicción del alma de nuestro Salvador, producto de su muerte por nosotros. La resurrección también es importante porque sirve como una señal definitiva de que estas buenas noticias son efectivamente así, son reales. Porque la resurrección del Señor, como diría el apóstol Pablo, les leo en Hechos el capítulo 17, es la señal definitiva del Evangelio. Termina Pablo una predicación hablando de Dios, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A través de la resurrección del Señor Jesús es que el Evangelio es confirmado y Dios da su evidencia y Dios te ofrece esa evidencia a ti hoy día. Cristo resucitó. Las buenas noticias son ciertas y pueden cambiar, pueden afectar tu vida y pueden transformarla. Y ahora, volvamos a 1 Corintios, el capítulo 15, para ir cerrando, porque por una parte tenemos la presentación de las buenas noticias y por otra parte tenemos los testigos de las buenas noticias. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes vieron? Y voy a empezar a leer en el versículo 5, que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encanta esa frase. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, el apóstol Pablo fue transformado, siendo un enemigo, siendo alguien que perseguía a la iglesia, perseguía a los que anunciaban estas buenas noticias, cambió totalmente. Estas buenas noticias y el encuentro que tuvo con el Señor transformaron su vida y podrían transformar tu vida también. Las buenas noticias de salvación. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias por esta jornada. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con estas buenas noticias? ¿Va a ser a lo mejor como ver las noticias en la tele o verlas en redes sociales quizás? Ves una noticia, puede ser una buena noticia, una mala noticia, pero a ti no te afecta, así que scroll. Pero estas buenas noticias hablan de ti, son la salvación que Dios te está ofreciendo en esta hora. ¿Y tú vas a dejarlas pasar? ¿O vas a hacer algo con ellas? ¿Vas a recibir al Señor como Salvador para ser salvado del pecado, salvado de la condenación y recibir de Él la vida eterna? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Padre eterno, estamos agradecidos por la oportunidad de haber presentado el Evangelio. Señor, pedimos por el efecto que pueda tener en cada uno de los que estamos aquí, y en particular por nuestros amigos que aún no han puesto su fe en el Señor de manera personal, para que puedan hacerlo, Padre Celestial, para que puedan ser salvos del pecado, salvos de la condenación. Y Padre, que tu nombre sea glorificado y que tu Hijo sea honrado el día de hoy. Damos las gracias también por el alimento que vamos a poder compartir. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia hacia nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.